claro, como el examinador, ¿no? Entonces se ponen las dimensiones y luego se aplica el número de golpes hasta que cierre en una longitud de una media pulgada, aquí. Entonces, por decir que es una media pulgada. Desde luego, mucho varía de un tipo de suelo a otro. No siempre se va a hacer, digamos así, como una superficie convexa, así, sino que también al mismo tiempo puede unirse ambos bandos en toda la longitud más de en mayor, digamos, a media pulgada. Entonces, pero ese número de golpes es que nosotros tomamos en cuenta. Entonces, una vez que hemos hecho eso, entonces tomamos muestras y aquí tenemos una muestra aquí. Vamos a tomar unas 4 o 5 gramos, 6 gramos, así es. La cantidad es poca, ¿no? Y secamos al horno, entonces vamos a tener una humedad 1 y de aquí un número de golpes N1. El asunto está en este. De aquí se vuelve de nuevo aquí, ¿no? El resto no se añade nada de humedad, ¿no? Solamente que se vuelve a remezclar, a homogenizar la humedad. Pero nosotros sabemos que el medio ambiente tiene menos humedad que la humedad que tiene aquí este suelo. Entonces, ¿qué está pasando? El medio ambiente está absorbiendo cierta cantidad de humedad de aquí, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Pero esa humedad que absorbe, considero que no es mucho. Entonces, si nosotros tenemos el primer punto, un punto, con un box N1 aquí, ¿no? Y aquí vamos a tener la humedad 1. Entonces, hemos dicho que descargamos un poco esto, homogenizamos de nuevo la humedad y cargamos de nuevo al aparato de casa grande y de nuevo aplicamos el número de golpes a la velocidad que nos dicen, ¿vale? 2 golpes por segundo. Muy bien. Entonces, repetimos esa operación en segundo, pero no aumentamos humedad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la humedad tiene que estar cerca, aquí. Pero el número de golpes, como ha disminuido algo de humedad, ¿va a aumentar o no va a aumentar? Va a aumentar. Entonces vamos a tener un punto aquí. No, porque si N1 y esto es N2. ¿No? Y vamos a tener eso. O solamente tenemos diferencias de humedad porque nosotros el medio ambiente. Luego añadimos humedad. De nuevo, eso que sacamos, añadimos humedad aquí y de nuevo con la espátula homogenizamos, pero hemos aumentado la humedad. ¿Ya? Entonces, como hemos aumentado la humedad, entonces también el número de golpes va a venir por aquí. Por decir L3. Y aquí va a tener 1, 2, 2. Y de aquí. ¿No? De nuevo repetimos la misma operación que en la primera. No aumentamos nosotros humedad. Solamente descargamos de aquí, limpiamos por debajo y otra vuelta remezclamos, homogenizamos la humedad. Cargamos de nuevo, ponemos la ranura a dimensiones estándar con el ranurador. Muy bien, aplicamos el número de golpes. Entonces vamos a tener el número 3 que hemos hecho. Y para el cuarto, lo que nosotros hacemos es
sin aumentar el nivel, solamente homogeneizamos, pero vamos a tener una humedad menor. Entonces, si es una humedad menor, entonces quiere decir que tenemos que bajar. Entonces, bajamos, pero el número de golpes tendría que aumentar. Entonces, por aquí va. Por decir, sí. Tiene que estar cerca, ¿no? Esto es 3, esto es 4. Muy bien, como estos puntos están cercas o cercanos, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente: unimos una recta y sacamos la parte media y trazamos una recta. Una recta pues, de esos dos puntos medios, ¿no? Este método funcionaba también cuando todavía no teníamos ni las computadoras o las máquinas calculadoras de bolsillo, ¿no? Funcionaba muy bien. Entonces, estamos haciendo la misma regresión. O, haciendo esto, sacamos punto medio de esto y tenemos valores y valores, hacemos pasar la recta analíticamente por dos puntos y vamos a tener la ecuación de la curva de flujo. De todos modos, estos dos puntos tienen que estar más allá de los 25 puntos y estos otros puntos tienen que estar inferior a 25 puntos. Entonces, por decir aquí, 25 golpes, trazamos hacia arriba y aquí tenemos entonces el contenido de humedad que le llamamos también líquido, ¿no? Es un método. Ahora, otro método vamos a hacer también. Otra forma de hacer. Todos con casa grande, con la casa grande. Ahora va a ser con dos puntos. Primero, de nuevo, aquí logaritmo de m y aquí cantidad de humedad. Entonces, este método es planta, dice, o estación de investigación del Valle de Mississippi, dice, ¿no? Entonces, conocemos nomás como del Valle de Mississippi. Listo. ¿Qué dice este método? Hacer, dice, con dos puntos. Si hacemos dos veces no si hacemos, entonces todo el número de golpes debe estar, dice, entre el 20 y 30 golpes. El n debe estar ahí, dice. ¿Ya? Muy bien. Y el promedio de contenido de humedad de estos, o sea, humedad 1 más humedad 2, entre 2, va a ser el límite. ¿No? O sea, obedece a una ecuación. ¿No? En esa ecuación reemplazamos, entonces dos valores vamos a tener. Entonces, tenemos la siguiente expresión. Así, L no se puede decir. Y de doble al número de golpes n. Luego, tenemos aquí número de golpes y aquí 25. Esto está elevado a un tangente de beta, pero este tangente de beta ya está también determinado. Vale 0,121, ya está determinado. Listo. Eso es lo único que tiene que cumplir. Entonces esos puntos van a estar cercanos, ¿no? ¿Y cómo es el promedio? Entonces va a estar por el de 25 golpes, ¿sí?
va a estar aquí en el límite líquido. Hay otro método parecido de la BPR. Esto está en el texto de Valle Rodas, Raúl Valle Rodas. Entonces el límite líquido está dado de la siguiente forma. Hay cantidad de humedad y aquí 1,419, un cero más aumentado, decimales, menos 0,3 logaritmo, aquí tal como está. Con S está indicado el número de golpes. Desde luego, en ese texto ya está tabulado aquí. Está presentada también la fórmula de esta forma. W sobre N. O sea, al libro se entra cuando había las máquinas digitales que tenemos ahora. No sé, ustedes no deben conocer ni las tablas de las CUSRAI, no deben conocer ni de Copete, ni de nombre, ¿no ven? ¿Cómo es? Freddy, ¿has conocido esas tablas? Sí, para algoritmos. Sí, para sacar valores naturales de funciones trigonométricas y como también logaritmos también de esas funciones y también logaritmos también. Las CUSRAI es una tabla y la otra tabla es de Copete. Entonces, igualito también esto, el número de golpes tiene que estar entre 20 y 30 golpes también. Y como dice, tiene que haber siempre entre 2 puntos siempre hay que hacer en ambos métodos, ¿no? Pero el error de... Vamos a... Claro, esto es otro límite líquido 1, es un límite líquido 2. No es cantidad de humedad, ¿no? Calculando con esa fórmula tendría que ser igual, ¿no? Bien. Entonces está dentro de lo posible. Ya, pero ahora vamos a aplicar otras cositas más. Muy bien. Haciendo una extensión. Por decir que vamos a dibujar nosotros, podemos olvidar de esto. ¿Ya? Vamos a tener dos pendientes. Aquí va, por decir, L1 y L2. En términos absolutos, el índice de flujo, se me puede tratar más constar, ¿no? En términos absolutos, este va a ser mayor. Entonces yo voy a poner el índice de flujo 2 mayor al índice de flujo 1 voy a poner. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede interpretar? Son dos suelos que aproximadamente pueden tener el límite plástico el mismo. Son interpretaciones que hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo es el comportamiento de estos dos tipos de suelo? Nosotros sabemos que con la variación de humedad hay variación de resistencia en el suelo. Si se aumenta humedad, quiere decir que hay una disminución, ¿no ve? Entonces, la interpretación, son dos índices de flujo que corresponden respectivamente así. ¿Cuál es el suelo más sensible a pérdida de resistencia por aumento de humedad? Dice en realidad, en este caso, el suelo más sensible a perder mayor resistencia al mismo cambio o porcentaje de humedad va a ser este. ¿Han entendido? Esa es la interpretación del índice de flujo. Tenemos dos suelos. Cada uno tiene su índice de flujo. En valor absoluto, el L2 en este caso es el que tiene mayor valor. Entonces dice que es el suelo más sensible a cambio de resistencia por aumento de humedad. ¿Ya? Esa es la interpretación del índice de flujo.
O sea, cada cosita que se conoce siempre tiene su aplicación, ¿no? ¿Cómo nos puede influir? No es cuestión de decir, salió tanto. No es así nomás, sino tiene sus interpretaciones. Eso es lo que podemos apalpar. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar al ensayo del límite plástico. Límite plástico. Al hacer el límite líquido, nosotros tenemos una cantidad de suelo que está aquí. Nosotros hemos dicho al principio, ¿no? Nosotros recomendamos hacer con 100 gramos de ese peso seco del suelo. ¿Por qué? Porque al aumentar un centímetro cúbico, estamos aumentando 1 gramo de agua. Entonces 1%, aumentamos 10 a 100 gramos de suelo seco, ampliar 10%. Entonces, eso mentalmente nosotros muy fácilmente podemos hacer un seguimiento en el laboratorio, tanto ya he aumentado, tanto ya, ¿sí? Pero si no se hace pensando, bueno, cualquier cosa va a salir, ¿no? Ya, muy bien. Decía, aquí va a sobrar el suelo de los 100 gramos que se tiene, entonces, de ahí se separa placa de vidrio. Nosotros hemos puesto en equipo, ¿no? Accesorios. Entonces unas esferitas de suelo se separan, ¿no? Como cachinitas. Entonces, de ese tamaño, ¿no? Como de las pepitas, así, no de 1,5 centímetros, así, de este suelo, de este mismo suelo que ya está humedecido. Pero de acuerdo a la posición del límite líquido, tiene más contenido de agua del límite líquido que el límite plástico, ¿no ve? De acuerdo a la escala, a la recta que hemos hecho, ¿no ve? Entonces, hasta mientras que estamos haciendo nosotros el límite líquido, entonces está perdiendo algo de humedad estas esferitas. Entonces, estas esferitas, nuestro estilo, ¿no? Para que yo sea adelantado de cómo hacen los ladrones, ¿no ve? En otras palabras, estas esferitas lo que hacemos es que apretamos contra el vidrio y hacemos esta operación, presionamos de tal forma que se van a formar unos bastoncitos o unos cilindros así. Y dice, al llegar a un diámetro de 3 milímetros, estos tendrían que desmenuzarse o destrozarse o fisurarse. Dice entonces, ese es el punto al cual llamamos nosotros límite plástico. Eso es. O sea, nosotros tomamos estas esferitas y además estas esferitas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual a una tara vamos a colocar estos. Ya, a una tara y vamos a pesarlas, tara vacía, el contenido, ponemos al horno, sacamos del horno y vamos a calcular su humedad. Entonces, eso va a ser su límite plástico 1. Y dice la norma que mínimo tenemos que hacer 2 ensayos de límite plástico. El otro también hacemos de nuevo. Esto también hacemos así, presionamos y desde luego al presionar así, al hacer desarrollar sobre la superficie, parte de humedad que tiene esto está dejando en el vidrio, ¿no? Y por esa razón, en una mano tendríamos que estar haciendo esa operación y con la otra mano limpia la humedad que deja, ¿no? Y sobre lo mismo vamos a hacer esa operación de hacer rotar y vamos a hacer perder humedad a nosotros. Y
como vamos a tender a que llegue a 3 milímetros, igualito se va a romper. Se va a romper o fisurarse. Entonces esto colocamos a una tabla, hacemos secar, entonces ese contenido de humedad es para nosotros el 2, es el límite plástico 2. Entonces nosotros, humedad 1 más humedad 2 también, entre 2 dividimos y esto llamamos límite plástico. Mínimo dice 2, así de fácil es. ¿Bien? Desde luego, como ya tenemos esos dos parámetros, nosotros siempre ya podemos tener el índice de plasticidad. El índice de plasticidad quiere decir el límite líquido menos el límite plástico. Este índice de plasticidad es la que se aplica, ¿no?, en las subbases, bases, en los terraplenes, ¿no?, de carreteras. Y desde luego también se hace extensible, también no es que en terraplenes nomás se va a compactar también, es que por ser alegres no les puede ir muy mal. Es decir, que están construyendo un edificio, no van a compactar bien. Entonces, ahí van a hacer el acabado. Pero con el tiempo, por variaciones de humedad, si el suelo no está bueno, todo, entonces puede cambiar de volumen y el piso se va a desnivelar, ¿no? Claro, no es inmediato eso, ¿no? Va a ser a un tiempo determinado. Entonces hay que cuidar eso. Entonces, también, como nosotros en carreteras estamos haciendo un índice de plasticidad menor a 6, menor o igual a 6, así, y menos plásticos en aeropuertos. Entonces, para compactar también, nosotros algo de eso tenemos que aplicar en la construcción, digamos, de un piso, ¿no ven? Siempre puede influir. No compactar con suelo muy fino, y más que todo si hay peligro de que con el tiempo pueda haber presencia de agua. Entonces, si el suelo es fino, entonces el suelo va a absorber y va a aumentar el volumen, entonces eso va a desnivelar al piso. Ya, muy bien. Entonces llegamos al índice de plasticidad. Entonces, de acuerdo al índice de plasticidad, Atterberg clasifica al suelo en los siguientes tipos de suelo por su plasticidad. Hay varias formas de clasificar las cosas, ¿no? Por ejemplo, uno dice, ¿cómo se clasifican los puentes? Dice, ¿no? Por el material que se construye. Por otro lado, pueden ser puentes grandes, pequeños, puentes de ferrocarril, puentes de peatonal, así, una serie de clasificaciones por ahí. Entonces, también dentro del suelo puede haber también clasificación desde un punto de vista de la plasticidad. Entonces, si el índice de plasticidad, por ejemplo, es 0, entonces se llama suelo no plástico. No plástico. NP quiere decir no plástico, ¿no? Bueno, si bien uno no participa en cosas, pero debe dar respuesta así de callado en su mente. Ya, entonces las arenas son suelos no plásticos. ¿No ve? Ya. Entonces, eso quiere decir que este, por ejemplo, límite líquido menos límite plástico es igual a 0. ¿Ya? Ahora, hay cositas digamos al laboratorio. En el laboratorio no siempre se ha pedido de boca las cosas, ¿no? Puedo sacar yo límite líquido, pero su límite de plasticidad tal vez con este examen no puedo sacar. Pero para asegurarme qué es lo que tendría que hacer, es que con bastante humedad, con la mano, puedo yo hacer artificios de formar
¿no? Estos bastoncitos de 3 milímetros. Algo secar. Si la humedad hacer ese artificio, por ejemplo, me sale mayor al límite líquido, no, pues estoy equivocado, yo no tengo límite plástico, pues estoy asegurándome, ¿no? De todos modos, las arenas no van a poder hacerse pues, esta operación, ¿no? Entonces, no suelo con plástico. Muy bien. Ahora, índice de plasticidad menor o igual a 7, dice, según Attenberg, los suelos son poco plásticos. Eso tiene que saberlo, poco plásticos. Y índice de plasticidad es mayor a 7, menor a 17, entonces suelos plásticos. Y índice de plasticidad mayor a 17, muy plásticos. Así dice Attenberg. Albert Maurits Attenberg. Clasificación. Por curiosidad, por si acaso, yo pregunto, ¿no? En los exámenes. Saque el límite líquido, límite plástico. Muy bien. Según Attenberg, ¿a qué tipo de suelo corresponde? Uno tiene que saberlo. Mira. Uno. Si no sabe, por lo menos tener un buen formulario. Estoy el que lo tiene. Ya, muy bien. Estas cositas también tenemos que manejar en la mente, ¿no? Porque cuando van a estar trabajando, ustedes van a estar con los colegas, tal vez de otras universidades, van a hablar en forma cualitativa, poco plásticos, muy plásticos, no plásticos, sino entonces tienen que tener esta información cuantificada en la mente. ¿Listo? Muy bien, ahora pasamos al límite de contracción. El límite de contracción también es una edad. ¿Qué es el límite de contracción? Es el que tiene una humedad por debajo del cual, ¿no?, el volumen permanece constante. Ese es el límite de contracción. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo se hace el ensayo de contracción? Bien, nosotros hemos anotado que desde luego se necesita otra cantidad de suelo. En vez de decir 100, podemos necesitar 100 gramos. Entonces, en los moldecitos correspondientes, nosotros vamos a tener, desde luego aquí en el pocillo, vamos a tener suelo. El límite de contracción está aquí. Se dice en sí que el molde donde nosotros vamos a confeccionar la galleta debe pasarse interiormente, dice, con vaselina. Bueno, no, si no hay vaselina, algo de aceite, pues, para que no se pegue el suelo a la superficie de ese molde. Y se hace, dice, en 3 partes. Con la espátula de que se pone una parte y desde luego no va a ser uniforme, así apuntado va a ser. Entonces se dice que sobre un fajo de periódicos, dicen, entonces se debe hacer a la así. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros hacemos caer sobre un fajo de periódicos? Va a ser, digamos, que la gravedad va a aplanar al suelo, por un lado. Por otro lado, también estaría desalojando el volumen de aire que pudiera tener el suelo, ¿no?
que pudiera tener este suelo. Ya, muy bien. Cargamos otra capa, y lo mismo repetimos también. Y desde luego vamos a otra última capa. De igual forma hacemos caer también, ¿no? Y luego, con la ayuda de una espátula, nosotros vamos a hacer que esto se enlace. ¿No? Bien. Vamos a enlazar, o sea, vamos a dar el mismo volumen que del molde. Muy bien. Desde luego, esto va a tener una humedad inicial. ¿Cómo averiguamos la humedad inicial? Pesamos todo el molde, desmontamos la tela, secamos el horno, otra vuelta pesamos, desmontamos y vamos a tener esta humedad inicial. ¿Ya? Vamos a tener esa humedad inicial. Muy bien. Entonces ya tenemos la galleta. Muy bien. Exagerando un poco aquí, quiere decir que el suelo, si se ha contraído, quiere decir que no está tan pegado a la superficie lateral del molde y también tal vez no está tampoco al nivel del molde. Entonces ya la galleta no tiene ya el mismo volumen que este molde. Este molde tiene que tener un volumen inicial, V sub 0, podemos decir. ¿Ya? Un V sub 0. Esta humedad podemos averiguar de diferentes formas. Uno con el mercurio mismo o también con ayuda de agua. Cabalmente, estos moldes como son pequeños, nosotros podemos a ver, que los marcadores no fallan. Ya. Muy bien. Un molde de este tamaño, por decir. Y tengo este molde. Tiene siempre sus irregularidades aquí, ¿no? No siempre es 90 grados, así, como para medir y después calcular, ¿no? No siempre es así, sino que con la ayuda de agua también podemos calcular el volumen. O sea, termómetro desde luego necesitamos, ¿no? Y llenamos agua, y el agua generalmente también siempre forma un menisco también, pero con la ayuda de ese vidrio que hemos dicho, un vidrio con 3 patitas hemos dicho, ¿no? Entonces con esto enlazamos y desde luego separar todo eso siempre es bastante dificultoso, incluso el vidrio, el envase, todo pesamos. Pero como también hemos pesado al final, al principio o al final, después de haber separado el molde y la plaquita, hacemos las restas correspondientes y vamos a tener el peso del agua que llena en el molde. Y somos más precisos todavía, temperatura también podemos nosotros tener y con la ayuda de la temperatura también podemos conocer el volumen de agua. ¿Listo? Muy bien. Ahora, escribiré la ecuación. Hay dos ecuaciones para determinar el límite de contracción. ¿Dónde está? Ya. Muy bien. Esto es de acuerdo a la BP.
límite de contracción es igual a la humedad inicial menos el volumen inicial del molde menos el volumen final. Esto tenemos que multiplicar por el peso específico del agua. Estamos convirtiendo a peso del agua. O sea, ¿cómo está este parámetro? Es W es igual a peso del agua sobre peso de sólidos. Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, esto está dividido entre el peso de sólidos o peso seco. Como está en porcentaje, entonces esto también tiene que estar multiplicado por 100. Muy bien. Nosotros ya hemos indicado cómo se puede sacar el B sub 0. ¿No? Desde luego, esta DS también podemos sacar, pues, por decir, el molde con suelo seco menos el peso del molde, tenemos esta DS. ¿No ven? Con balance estamos trabajando. ¿No? Muy bien. Este volumen inicial hemos dicho cómo podemos sacar. Ya. Entonces, con la ayuda del agua o con la ayuda del mercurio podemos sacar. Entonces, ¿cómo sacamos ahora el volumen final? El volumen final, a nuestros ojos, puede ser, digamos, una cosa regular, que se haya contraído por todos los lados en forma uniforme, medimos, pues, eso podemos decir, pero estaríamos equivocados. Resulta que el volumen final de la galleta sacamos con la ayuda del mercurio. ¿Cómo hacemos? Hemos puesto dentro del equipo que necesitamos un molde de vidrio. Esto es el molde de vidrio. Y si alojamos nosotros dentro de un plato grande de porcelana, ¿no? Y echamos mercurio aquí. Echamos mercurio y el mercurio, por decir así, hacemos y va a formar un menisco hacia arriba. ¿Ya? Entonces, con la ayuda de esa plaquita de vidrio con 3 patas, también nosotros aquí este menisco vamos a hacer desaparecer y entonces todo el mercurio que está en demasía va a caer aquí al plato. Muy bien, muy bien, pero tenemos que tener 2 platos. Entonces al otro plato se puede manejar esto, trasladamos al otro plato. Al otro plato. El molde ya con mercurio entrasado. Esa es una forma, ¿no? Puede haber varias formas de averiguar esto. Entonces, como ya tenemos otro plato, pero de este plato nosotros tenemos que conocer su peso del plato. Tenemos que conocer su peso del plato vacío. Es una forma, ¿no? Otros dicen también en bateítas podemos hacernos de cartón satinado, dice. En eso también podemos alojar el mercurio y trabajar también, dice. ¿Ya? Entonces,
Ahora colocamos nosotros, aquí va a flotar. La gravedad específica está por decir, de 1,5 hasta 3, por decir, y como su peso específico del mercurio es 13,52, 53 gramos por centímetro cúbico, y del suelo estamos diciendo de 1,5 por decir hasta 3 kilogramos o gramos por centímetro cúbico, es liviano, va a flotar la galleta del suelo. Entonces, como va a flotar, aquí esa galletita que tendríamos aquí, otra vuelta, hacemos uso de este vidrio con sus patitas y introducimos con presión al interior de este frasco de vidrio que estaba con contenido de mercurio y además envasado, ¿no ve? Entonces la galleta va a desalojar una cantidad de mercurio, por decir con verde. Bien. Entonces el mercurio, aquí va, esta cantidad de mercurio va a desalojar aquí la galleta. ¿Listo? Muy bien, una vez envasada, podemos levantar de nuevo este molde, la plaqueta o la plaquita de vidrio, y va a quedarnos aquí el plato con mercurio desalojado por la galleta. Entonces, pero como estamos trabajando con balanzas, entonces nosotros vamos a tener aquí el peso del plato con mercurio. Y le descontamos el peso del plato. Entonces tenemos aquí el peso del mercurio, o mejor dicho, el peso sí del mercurio desalojado por la galleta. Entonces, peso específico del mercurio es igual peso del mercurio entre su volumen. ¿Listo? Aquí el volumen nosotros podemos decir este peso que ya hemos encontrado por diferencia, dividimos en el peso específico del mercurio. Entonces, es el volumen de la galleta. Pero como estamos haciendo desalojar aquí del vasito de cristal al mercurio con el volumen de la galleta, entonces este es el volumen final, de la galleta. Bueno, es uno de los pasos que podemos seguir. Puede haber diferentes formas, ¿ya? Alguna variante, ¿ya? Para que no me digan, esa parte también se había sabido hacer de esa forma. El ingeniero no ha dicho, lo debe saber. A veces dicen eso. O sea, lo que hemos hecho es aquí cómo se averiguan los datos para aplicar esta fórmula. ¿Dónde entra? ¿No? Pero también dice el límite de contracción, y coincide ya con esto también, el límite de contracción según Terzaghi. ¿Qué dice Terzaghi? Va a haber un poquito como de contradicción en las primeras palabras. Según Terzaghi, después de dictar esto vamos a decir. Según Terzaghi, ¿qué dice Terzaghi? En realidad coincide, pero aquí va a haber como una especie de, primero escribe nomás qué es lo que dice.
Ya. Estoy con otro, no estoy con este. Ya. Siempre nosotros tratamos de abarcar e ilustrar, no dejarlos así a medias, ¿no? Entonces, ¿qué dice Versailles? A ver, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Según Versailles. Ahí está. El límite de contracción sería la humedad de la muestra seca, dice, ¿no? Ahí está la cosa. El límite de contracción, según Versailles, sería la humedad de la muestra seca, dice. Si tuviese todos sus vacíos llenos de agua, entonces la relación matemática será, repetimos, según Versailles, el límite de contracción es la humedad de la muestra seca, y esa es la parte donde no está fluido, ¿no? Es la humedad de la muestra seca si tuviese todos sus vacíos llenos de agua. Así se entiende el límite de contracción. Entonces, más o menos sería así. Límite de contracción sería el volumen total del suelo, volumen de sólidos es volumen de vacíos. Si eso estaría lleno de agua, entonces nosotros multiplicamos con el peso específico del agua, entonces el peso del agua sobre el peso de sólidos es, como tenemos bien, humedad, y como está el porcentaje, multiplicamos por 100. Pero de esta fórmula nosotros vamos a transformar, ¿ya? Vamos a transformar, por ejemplo, aplicando la gravedad específica, es igual de S sobre S por gamma, reemplazando esas cositas. Entonces, el límite de contracción es igual al peso específico del agua numerador entre el peso específico aparente seco del suelo menos 1 sobre gravedad específica del suelo por 100. Entonces, de esta forma se puede calcular también el límite de contracción si se tiene los datos pertinentes, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, como ustedes no conocen Valles-Rodas, ahora van a estar obligados a conocer. En el texto de Valles-Rodas, anótense, hay un complemento de aplicación de estos límites que hemos dado. O sea, hemos dado límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad, desde luego otras informaciones, gravedad específica, todo. Hay otros parámetros que se pueden conocer a través de las relaciones que da Valles-Rodas. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, ustedes se van a complementar, ¿no? Yo solamente voy a enunciar unos cuantitos. Aquí está el libro de Valles-Rodas, entonces me anotaré. ¿A qué se llama índice de fluidez, tal cosita? ¿A qué se llama? Se puede sacar también algunos parámetros, como por ejemplo relación de contracción, dicen. Otra cosa es el límite de contracción, otra cosa es la relación de contracción, ¿no? Entonces,
Y bueno, anótense pues, relación de contracción, por ejemplo. Cambio volumétrico, contracción lineal, índice de fluidez, índice de liquidez, etc. Esos parámetros se van a complementar sacando de este texto de Raúl Valle Rodas. No van a encontrar en otro libro. Ahí está más completo. ¿Listo? De esa forma van a conocer ese texto. ¿Listo? Bien. Ahora, también hay otro parámetro. Este luego complementamos, ¿no? Está programado. Y la próxima semana vamos a entrar a clasificación de suelo. Para llevar a ese capítulo yo voy a traer algunas hojitas que tienen que hacerse fotocopiar para hacer uso, ¿no? En el tratamiento de trabajo. Después otra cosita también que hay que aclarar lo siguiente. Ya. No es que se nos va, sino que también voy a hacer una aclaración. Al estar avanzando las curvas, nosotros hemos llamado el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de concavidad. Parece que yo he anotado lo siguiente. Parece que he anotado aquí D sub 10 sobre D sub 60, parece que he anotado. ¿Ya? Pero también es D sub 60 sobre D sub 10, o sea, está volcada. Y aquí es D sub 30 cuadrado sobre D sub 10 por D sub 60. Muy bien. Otros textos usan eso. Aquí, por ejemplo, el coeficiente de uniformidad, hemos dicho, ¿no? Si está, por ejemplo, entre 1 y 3, más o menos los suelos son uniformes, hemos dicho, ¿no? Y nuestras arenas generalmente, de aquí de los arenales, porque tenemos un coeficiente 2, hemos dicho. Entonces suelo uniforme. Entonces mayor a la unidad. Pero resulta que los diámetros, aquí D sub 10, no pueden ser mayores al diámetro 10, o 60, diré. No pueden ser. Pero también hay algunos textos que interpretan eso, ¿no? Puede haber, por lo menos yo he encontrado textos, ¿no? Que en vez de poner de esa forma, lo ponen de esa forma. Entonces la interpretación de las cantidades está al revés. En vez de decir 2 será 0,5, ¿no ve? Entonces a su suelo será, si se está aplicando el coeficiente de esta forma, entonces de esa forma se interpretará, pues. Ya, estoy aclarando. Claro, van a darse cuenta los que tienen sus apuntes y cosas, parece que aquí tengo que corregir. Los que no, bueno, igual no más, ¿no ve? Ya, muy bien. Hay otro parámetro que vamos a indicar. Número de actividad, dice. Puede servir siempre, ¿no? Estas cosas. Siempre puede servir. Entonces, actividad, parece con C o sin C, es de la letra A. Entonces, aquí está, así. Índice de plasticidad sobre porcentaje menores al tamiz número 200, dice. En otros, así nomás se explica. En otros va a decir, en Joseph Ball se aplica así.
índice de plasticidad, probablemente aquí dice porcentaje de arcilla, menos C sub 0, y C sub 0 es una constante que puede estar de 0 a 9. ¿No? Hay diferencia, la misma actividad. Entonces, actividad A menor a 0,5, después leemos. Actividad mayor a 5, menor a 1. Actividad mayor a 1. Muy bien, para el primero, ¿qué dice? Arcilla relativamente inactiva. Arcilla relativamente inactiva, dice tipo kaolinita. Algunos compañeros ya me han entregado la práctica sobre arcillas. Entonces uno se da cuenta a qué se llama kaolinita, mongolita o ilita. Ya. En la actividad está en este parámetro mayor a 5 y menor a 1. Pero es posible que haya error aquí. Esto es 0,5 con seguridad. Esto es 0,5. ¿Listo? Arcilla con actividad normal, coma, tipo ilítico, dice, o sea, de ilita, ¿no? De ilita. Y mayor a 1 es una arcilla progresivamente más activa, tipo mormorillolítico, dice. Palabrita. Arcilla tipo mormolítico. De mormolinita. Bueno, también son parámetros que se pueden usar o van a leer ustedes. ¿Listo? Muy bien. Desde luego también en la tarea que les he dado, que se va a complementar, ¿sí? En función de los límites puede calcularse también la gravedad específica. Todas esas informaciones, con esto se puede hacer tal cosa, esto también se puede hacer. Hay que enriquecer pues, el formulario. Esto no siempre les vamos a decir esto, y después en el ejercicio profesional les puede servir. ¿Listo? Pues por este lado puedo hacer. Nadie va a decir si en el ejercicio profesional, haz por este lado. No te acuerdas de tal cosa, haz pues así. Nadie les va a decir. Cada uno tiene que pensar cómo tiene que resolver sus problemas. ¿Listo? Yo creo que hemos acabado. No sé qué hora será. Bueno, falta más o menos 18 minutos. Avanzamos otra lección. Ya, nos iremos. Ya, la próxima clase vamos a entrar a clasificación de suelos. Primero vamos a clasificar suelos por el tamaño. Tenemos que tener un sentido común. Una partícula, por ejemplo, sólida, ¿de qué tamaño a qué tamaño puede denominarse grapa? ¿No ves? Entonces, de acuerdo a las instituciones, nosotros vamos a dar, nombran de 60 centímetros, o número 4 ya, de 4,75 hasta 3 pulgadas llaman grapas. Mayores a 3 pulgadas ya llaman sobre tamaño. Y a esas partículas sólidas ya no podemos llamar pues grapas. Ustedes no pueden decir grapas de gran tamaño, sino la diferencia de los pedrones, piedras, ¿no? Para entenderse más que con otros colegas. No pueden decir así, sino que bajo de
ese sentido común de lo que llaman las diferentes instituciones de un tamaño, tal tamaño, lo llaman gravas, arenas, arcillas, esas cosas. Primero vamos a hacer eso. Y después de eso recién es que nosotros vamos a clasificar nuestros suelos, desde luego aplicando ya todo lo que ya hemos llevado hasta aquí, granulometría, límites, vamos a clasificar suelos de acuerdo a esto, al sistema universal de clasificación de suelos. Y eso todo el mundo maneja, ¿no? Todo el que es ingeniero civil maneja eso. ¿Listo? No estamos dando en vano, nada. Y lo mismo manejan Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, no sé, Sudáfrica. Los chinos también se dicho, solamente que no sé de los rusos. ¿Qué harán? La vez pasada les hablé que también había un libro ruso, Chebotaryot se llama, el libro ruso de mecánica de suelos, que debemos tener en la biblioteca, pero no son libros muy didácticos, ¿no? A ver, como una anécdota. Nosotros estamos en la Universidad de Córdoba, en Córdoba mismo, ¿no? En la Argentina, y estamos visitando su laboratorio de suelos de esa universidad, y siempre hay curiosidades. Resulta que el tratado de Carter-Sagi, por lo menos en el idioma español, se ha impreso para nosotros, por lo menos para toda Latinoamérica, en impresiones o ediciones Ateneo, que corresponde a la Argentina. Y comentando de esos libros con el docente que nos estaba explicando ahí en la Argentina, entonces ha dicho él, en otras palabras, nosotros hemos decidido no hacer uso del texto de Carter-Sagi, pero no han hecho, digamos, no han llegado a esa decisión porque es malo el libro, sino no es tan didáctico para el que está empezando a aprender mecánica de suelos. Es bastante complejo. Pero lean ustedes de Braga Das, por ejemplo, es un libro directo, explícito. Una vez que entiendan eso, pueden leer cualquier otro libro de mecánica de suelos. Van a poder entender, si no, es perder tiempo. ¿Listo? Y desde luego hay como curiosidad, también hemos preguntado, y resulta que Saúl Valles Rodas, su texto también ha sido impreso en ediciones Ateneo de la Argentina también, ¿no? Pero otros conocen y otros no conocen. ¿Listo? Muy bien. Nos vemos entonces.